Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de diálogo y de propuestas. Hoy tenemos un invitado especial. Se trata del profesor Dani Bahar, economista, PhD en economía de la Universidad de Harvard, experto en administración pública, ha sido el autor de muchísimos reportes y muchos textos y también ha sido el autor de papers que tienen que dialogar de alguna forma en su capacidad analítica con todo lo que es el efecto de la migración, los efectos económicos, sociales y políticos de la migración y de alguna manera también sobre las consecuencias económicas positivas que puede traer la migración para distintos países. Dani Bahar es venezolano y es también israelí y ha sido destacado por varios medios de comunicación como un referente a la hora de hablar y discutir sobre cómo se debe entender la migración venezolana en América Latina y en otros lugares del mundo. Pero más allá de esto, Dani sigue siendo una voz reconocida sobre toda la lectura analítica del fenómeno global de la migración desde un punto de vista económico. Es fellow de la Universidad de Brown, ha sido profesor en la Universidad de Brown y en otras universidades de los Estados Unidos y me complace mucho que una persona que aportó tanto al análisis de lo que fue la implementación del Estatuto de Protección Temporal en Colombia esté con nosotros en Tres Respuestas. Dani, un placer tenerte acá en nuestro podcast. Presidente, gracias por tenerme, gracias por la invitación y un saludo afectuoso a usted y a toda la audiencia. Bueno, yo quiero arrancar por hacerte la pregunta de todo el recorrido de vida. Eres venezolano, eres israelí, has trabajado en economía, tienes un doctorado, has hecho investigación sobre la migración, has ayudado a la toma de decisiones muy importantes. ¿Cómo ha sido toda esa trayectoria de vida y de una forma sucinta, quién es Dani Baja? Bueno, presidente, yo soy es nieto de sobrevivientes del Holocausto. Mis abuelos fueron sobrevivientes del Holocausto. Mi abuelo nació en lo que era Yugoslavia, mi abuela nació en lo que hoy en día era Polonia y los dos sobrevivieron la guerra y la exterminación, a diferencia de la gran mayoría de sus familias, y consiguieron refugio en Venezuela. Venezuela en esa época, cosa que vamos a tocar, desde los años 40 y más allá, en los años 50, 60, 70, fue un magnate, fue un imán de inmigración. Gente que venía de Europa, después gente que venía de toda América Latina. Y yo para mí, ese proceso fue parte también de la riqueza que logró tener Venezuela en sus mejores momentos, ese grupo de inmigrantes, y creo que mis abuelos fueron parte de una parte pequeña de esa historia. Después yo al crecer en ese ambiente decidí, después de estudiar mi primer título de la universidad, emigrar a Israel. Y ahí yo vi una historia un poco diferente de la migración, ¿no? Un país que también es un país de inmigrantes y un país que en particular logró tener un desarrollo económico y tecnológico muy importante que se le atribuye a muchas migraciones, pero en particular a la migración de los años 90 de los judíos que salían, que escapaban de la ex Unión Soviética. Que fíjese en este número, la población de Israel aumentó por 20%. 1 millón de ex soviéticos llegaron a Israel en ese momento. Y en ese momento fue cuando las políticas públicas del Estado de Israel iniciaron inversiones importantes en el campo del high-tech y de la tecnología para ayudar a este capital humano que venía a conseguir trabajo. Y yo creo que ahí están los inicios de lo que conocemos lo que llaman el Startup Nation, ¿no? La nación tecnológica, emprendimiento de Israel. Y después de vivir ahí unos años y estudiar economía en la Universidad Hebrea, me mudo a Estados Unidos a seguir mis estudios de doctorado. Y ahí vi un tercer país también muy marcado por la migración, ¿no? Un país que la inmigración está en su sangre, en su historia, donde la diversidad de la inmigración ha jugado un rol muy importante en ser, diría yo, hasta hoy en día el país más, no solamente el más rico del mundo, pero un país con muy central en todo lo que es la geopolítica y la economía, los mercados globales.
Entonces, digo todo esto para decir, digamos, era inevitable quizás que yo en mis estudios de doctorado no tomase la migración como un fenómeno a estudiar, y no solamente estudiarlo en un marco de, digamos, si suben los sueldos o bajan los sueldos cuando vienen los inmigrantes, que son las típicas preguntas que los economistas se preguntaban, sino algo un poco más grande. ¿Cómo la inmigración puede ser una herramienta para el desarrollo económico de los países? Y creo que eso sí un poco lo que me llevó a estudiar esos temas y también obviamente después meterme en el caso de Colombia, ¿no? Dani, todo ese contacto con la migración, tú hablaste de la experiencia familiar en Venezuela después del Holocausto, tu propia experiencia en Israel, en Estados Unidos, te empezó a despertar el deseo de investigar y analizar qué significa un fenómeno migratorio y cómo atender un fenómeno migratorio. Hemos visto cómo en el mundo hay xenofobia, a veces indiferencia, cómo se trata de ver el fenómeno de la migración siempre con un lente negativo, casi que como si fuera una especie de costo que tienen que asumir las sociedades. Pero también es cierto que muchos de los países que han sido hoy reconocidos como grandes potencias fueron países que tuvieron las puertas abiertas a la migración. Y recuerdo mucho cuando empezaste a hacer ya investigaciones sobre qué significa una buena migración y qué implicaciones tiene en el mercado laboral, qué implicaciones tiene en el crecimiento, qué implicaciones tiene también en la reducción de la pobreza multidimensional y en la reducción de la informalidad. ¿Por qué no nos cuentas un poco de los hallazgos a los que has llegado con estas investigaciones basado en toda esta experiencia personal que nos narrabas? Claro que sí, presidente. Yo quiero quizás partir del punto que quizás usted también, más que otra persona, más que yo, lo vivió de manera personal en su mandato, que es que no hay tal cosa como una migración buena o mala, sino políticas buenas o malas que lidian con la migración. Y yo creo que Colombia sigue siendo un ejemplo del mundo hoy obviamente en gran parte, si no en su totalidad, por las políticas públicas que se pusieron, que fueron llevadas a cabo en su gobierno para mostrar cómo un país respondiendo a una crisis puede hacerlo de esa crisis una oportunidad, ¿no? Em, Fíjese, yo le quiero responder en dos partes. La primera parte es un poco la idea eh, de por qué creo que hay un espacio interesante en estudiar la migración como un fenómeno central en el desarrollo económico del mundo. Y es que la mayoría de lo que explica por qué hay países pobres y por qué hay países ricos, que para mí es la pregunta más importante como economista del mundo. ¿Por qué hay una disparidad entre los ricos y los pobres, los países, las personas, las ciudades, etcétera? Gran parte de lo que explica eso es la productividad. ¿Qué tanto un país o una fábrica o una persona puede hacer con los recursos que tiene comparado a otro país? Esa productividad tiene mucho que ver con el conocimiento, saber hacer más cosas con los mismos recursos. Un trabajador en una fábrica se hace mejor con el tiempo porque aprende a manejar esa máquina que está manejando mejor. Un cirujano es mejor cirujano cuando pasa más tiempo en el quirófano, con más experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho de ese conocimiento es conocimiento tácito, cosas que no podemos leer, no podemos poner en papel. Es como manejar una bicicleta, ¿no? Una bicicleta es algo que lo sabemos hacer, pero no sabemos explicar cómo se hace. Hay que hacerlo varias veces como para entender el proceso, es conocimiento tácito. Y ese conocimiento tácito hace a los países más ricos, hace a las fábricas más ricas, a las ciudades más ricas. Y el mejor candidato para mover ese conocimiento tácito en todas partes del mundo es la migración, porque los cerebros se mueven mucho más fácil que lo que se mueve el conocimiento de manera natural, ¿no? Entonces, por eso se explica el tema de que em, todos estos fenómenos que yo les contaba de manera anecdótica personal, yo creo que los inmigrantes traen mucha positividad a los países porque traen conocimiento, tecnologías, mejores prácticas que lo pueden implementar en generar más riqueza. Eh, Ahorita, del otro lado, eso significa que es importantísimo en una agenda de investigación que quiera mezclar la academia con la política pública, entender cómo se maximizan esas ganancias y cómo podemos integrar a los inmigrantes que llegan de la mejor manera posible. Y en ese sentido, gran parte de mi investigación en los últimos años se ha centrado mucho en el caso de Colombia y en el caso de la gran inmigración de venezolanos a Colombia desde el año 2014 en adelante, que Colombia recibió de manera eh, masiva
sin estar preparado para aquella migración. Históricamente, presidente, usted sabe, Colombia era el país donde, o sea, Venezuela era el país receptivo de inmigración colombiana, no al revés, ¿no? Y eso cambia. Y hemos estudiado cómo las políticas de integración que llevó a cabo Colombia realmente tuvieron efectos muy importantes en ayudar a estas personas a llegar a alcanzar su potencial. Entonces le doy tres ejemplos de tres cosas que estudiamos. En particular con el tema de la regularización masiva y en particular eh, el primer esfuerzo de regularización masiva, que fue el PEP, que comienza que usted implementa apenas usted llega a la presidencia, ¿no? Donde se regulariza aproximadamente medio millón de venezolanos. Nosotros hemos conseguido tres resultados importantes y con esto concluyo esta idea. La primera es que ese tema de regularización, dándole a los venezolanos que reciben los papeles, les da no solamente un papel, les da la confianza de que se pueden quedar, la confianza de que pueden invertir en ellos, de que pueden invertir en sus hijos, de que pueden invertir en el país, porque saben que les da seguridad para quedarse y de poder apropiar sus retornos. Conseguimos tres resultados importantes. Primero, los venezolanos se integran en el país, aumentan su participación en los mercados laborales sin hacerle ningún daño a la participación laboral de los locales, de los colombianos. O sea, no hay evidencia que muestre que, por ejemplo, cayeron los sueldos de los colombianos, que perdieron su participación laboral, etcétera, etcétera. El segundo es un tema muy importante que creo que dice mucho de empoderamiento femenino. Nosotros conseguimos en unos estudios con mis coautores que los venezolanos que reciben el estatus regular migratorio reportan más crímenes en su contra. O sea, van a la policía a reportar crímenes, cosa que antes no hacían tanto. Y en particular, mujeres reportan más crímenes en su contra, en particular crímenes de violencia doméstica y crímenes sexuales contra ellas. O sea, una historia enormemente importante de empoderamiento femenino. Y por último, que sé que es el resultado que a usted también le causa mucha emoción, es el tema de emprendimiento. Y hemos estudiado en un estudio que tengo con dos coautores de la Universidad de Columbia, cómo los venezolanos que reciben un estatus regular migratorio aumentan su tasa de emprendimiento por un factor de 10. Y estamos hablando de firmas formales, inscritas en el registro de firmas colombiana. Y esto es un resultado extraordinario porque el emprendimiento es la manera más, es el acto de inversión más grande que una persona puede hacer, ¿no? Es invertir en una firma de manera formal, sabiendo que van a poder apropiar de vuelta sus retornos y obviamente es el motor de la dinámica, es el motor y dinámica de una economía, ¿no? Entonces, hemos visto estos tres resultados que son tres de muchos que explican cómo políticas públicas apropiadas logran de una crisis una oportunidad que creo que ningún otro país ha demostrado en nuestra historia reciente. En alguna ocasión me comentabas cómo la política migratoria ayudó mucho a que en Colombia pudiéramos bajar el desempleo. Y eso era vencer, digamos, una premisa que mucha gente tenía, que era que mayor migración iba a aumentar las tasas de desempleo. ¿Por qué no nos detenemos ahí un poco y me cuentas qué encontraste con la evidencia y cuáles son las razones por las cuales una buena política migratoria, aun en países que tengan desempleo alto, puede ayudar a bajar el desempleo? Claro que sí, y esa es una muy buena pregunta porque es típicamente el mensaje el mensaje más común contra las políticas de integración migratoria, que digamos, si vienen más inmigrantes y les damos permiso a trabajar, nos van a quitar el empleo a nosotros, ¿no? Y la razón que eso no lo vemos, no solamente en el caso de Colombia, pero no se ha visto en muchos otros estudios que han visto que han hecho esta pregunta por décadas. Por ejemplo, es muy famoso el estudio de los Marielitos de Cuba que llegan a Miami en los años 80. Hay una discusión muy grande en la literatura, pero consiguen que no hubo una caída, que no hubo un aumento en el desempleo. Y hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, los sirios en Turquía, y para usted contar. La razón, presidente, intuitiva de esto es que la gente tiende a pensar en la economía como una torta que no aumenta, ¿no? Y si usted se come un pedazo de torta, yo tengo un pedazo menos para mí. Pero la realidad es que la economía es algo mucho más dinámico, ¿no? Y la economía crece
cuando hay más dinamismo en las personas que están entrando. Entonces, los inmigrantes no solamente trabajan, los inmigrantes también comen, los inmigrantes también compran ropa. O sea, los inmigrantes consumen, entonces no solamente están aportando a la economía por su participación laboral, que por cierto tiende generalmente a ser más alta que para los locales, o sea, los inmigrantes de manera abrumadora participan en la economía y trabajan, pero también de manera abrumadora consumen y también de manera abrumadora eh, usan sus recursos para de vuelta en la economía y eso genera el crecimiento económico. Entonces, por ende, es un ciclo virtuoso donde más personas, y el caso de Colombia es obvio, una cantidad de personas muy grande, y si uno lo ve en ciudades específicas donde la inmigración llegó a ser un porcentaje importante de la población, vemos que quizás en los primeros días, los primeros meses, tal vez hay una sensación de caos, pero en el momento que hay inversión del Estado y en el momento que hay buenas políticas públicas, en el momento que hay integración laboral, eh, vamos a ver muy posiblemente un crecimiento económico gracias a esta migración. El otro fenómeno que fue interesante en la valoración y en la discusión tenía que ver con la reducción de la pobreza multidimensional. Porque así como hablamos de desempleo, mucha gente también partía de la base que un estatuto de protección temporal lo que iba a hacer era crecer muchísimo. Por un lado, la informalidad y por lo tanto la pobreza multidimensional. Y las investigaciones tuyas, la evidencia a la cual has llegado, muestra que es todo lo contrario, siempre y cuando se permita una inclusión ordenada en la actividad económica. ¿Por qué no hablamos también de eso, Dani? Sí, y es que y yo creo que el mecanismo sigue siendo parte de ese mismo ciclo virtuoso, ¿no? Em, digamos, haber tomado las políticas que le permiten a los venezolanos integrarse en el sector formal les abre un camino, no solamente que es positivo para ellos desde el punto de vista de tener la opción a no ser explotados, tener la opción a no a tener cierta seguridad laboral, pero también le da la posibilidad al Estado de recibir ganancias por sus contribuciones impositivas, ¿no? Quizás uno le parece muy obvio, pero quizás no es tan obvio pensarlo que entrar al sector formal aumenta también la posibilidad del Estado de capturar más recursos para poder de vuelta invertir en esas ciudades, por ejemplo, donde hubo una entrada de venezolanos muy importante, no solamente en los venezolanos, obviamente estamos hablando de los colombianos mismos, de las comunidades receptoras, ¿no? Presidente, una de las políticas más interesantes que quizás pasó por desapercibida que vimos en Colombia fue cuando el Banco de Desarrollo decidió impulsar, inyectar capital a las compañías donde había un flujo muy importante de venezolanos. Y esto generalmente, lo menciono porque generalmente cuando ocurren estas crisis, los periódicos están llenos de titulares que hablan de la necesidad, que lo podemos discutir también porque el caso de Colombia fue muy importante, pero la necesidad de inyectar dinero en las labores humanitarias, que son muy importantes, ¿no? Porque realmente llega gente muy vulnerable, sin capacidad o sea, sin tener dinero en el bolsillo, sobre todo saliendo de una dictadura tan cruel como la de Venezuela, ¿no? O sea, gente que realmente está huyendo. Y esa inversión humanitaria es sumamente importante y sumamente central. Pero no se nos puede olvidar también la importancia de invertir en el sector privado local, que ahorita tiene que integrar a esos venezolanos. Y para decirlo así de manera muy coloquial, ¿no? O sea, digamos, si una firma hoy tiene 5 máquinas y tenía 5 trabajadores, pero ahorita puede tener a otros 10 trabajadores, esa firma necesita comprar más máquinas, ¿no? Para poder sacarle provecho lo mejor posible a ese nuevo capital humano que está entrando. Pero la compañía necesita tener acceso a crédito. Entonces, esa política en particular de su gobierno, a mí me pareció sumamente fabulosa, sumamente un caso de estudio central en lo que es la teoría económica de cómo lidiar con estos temas. Y es una política que pasó por desapercibida, ¿no? Pero la idea de al mismo tiempo ayudar al tema humanitario, pero también ayudar al tema económico de las comunidades receptoras y el sector privado de poder aumentar su capital, es algo que también jugó un rol muy importante en todos estos temas que estamos hablando de reducir el desempleo para los colombianos, no solamente para los venezolanos, obviamente, y ayudar en la salida de la pobreza. Dani, hay también personas con las que
has tenido importantes debates académicos sobre el fenómeno de la migración y en particular sobre la migración venezolana, donde ellos han tratado de argumentar que lo que ha detonado la migración masiva han sido las sanciones que han sido aplicadas a Venezuela por los Estados Unidos principalmente, pero también a otros países, pero esencialmente por las sanciones que Estados Unidos introdujo sobre Venezuela. Pero tú has rebatido ese argumento y has dicho que es todo lo contrario, que la gente lo que ha migrado es por cada día que se mantiene la dictadura y que se mantiene la opresión. Y es más, en la medida en que se va haciendo más efectivo frente a la dictadura, pueden darse situaciones de retorno migratorio. ¿Por qué no nos cuentas cómo ha sido ese debate académico tan interesante? Ha sido muy interesante, presidente, y ha sido bastante dinámico porque uno nunca sabe los intereses de las personas que tal vez están debatiendo al otro lado, que está alineado con una dictadura, lo que fue o lo que sigue siendo realmente una dictadura cruel de Venezuela. Y le quiero compartir dos hechos estilizados, ¿no? O sea, dos cosas que no deben estar abiertas al debate con respecto a ese tema. El primero es que el colapso económico de Venezuela ocurrió mucho antes de la primera sanción. Y estos son números que no es posible debatirlos, ¿no? Y eso lo presentamos nosotros en un estudio en el año 2017, si no me recuerdo, si no mal recuerdo, en Brookings, en el Instituto Brookings, donde yo trabajaba, donde mostramos que para el año 2016, es decir, un año antes de la primera sanción que hubo en Venezuela, el PIB de Venezuela ya había caído por 70-80%, el Producto Interno Bruto. Imagínese eso, presidente, una caída del 70% del Producto Interno Bruto en una situación que no fue una situación de guerra. Esto es una caída completamente hecha por personas, ¿no? Por la mala administración pública, para no decir lo que en realidad fue un régimen corrupto, un régimen que destruyó la infraestructura de la riqueza en Venezuela, destruyó el sector privado, etcétera, etcétera. Empieza a ocurrir obviamente cuando caen los precios del petróleo en el año 2013-2014. Una caída del 70-80% del PIB. Una caída en las importaciones de comida y de medicinas del 70%. Una caída en la posibilidad de las calorías que compra un sueldo mínimo de más del 90%. O sea, un sueldo mínimo llegó en Venezuela a no poder comprar las calorías necesarias para una familia de 4 poder tener la subsistencia mínima en términos de calorías. Todo esto ocurre mucho antes de la primera sanción. Es decir, todo esto ocurre hasta el año 2016. Esto es indebatible, son números, como dicen a veces en inglés, ¿no? Los números o los hechos no tienen sentimientos, estos son los números. Es decir, en el momento que empiezan a salir los venezolanos, que es cuando ocurre esta implosión de la economía, eso es mucho antes que la primera sanción. El otro elemento que tenemos aquí es un estudio más reciente con Ricardo Hausmann, donde nos hacemos esa pregunta en particular sobre las sanciones al petróleo y estimamos la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuándo están cruzando los venezolanos la frontera más en Estados Unidos? Dada la migración venezolana digamos, en la segunda etapa quizás de la migración, ya en el año 2019, 2020, 2021, vemos los venezolanos cruzando el Darién y llegando a las fronteras americanas, cosa que fue un tema importante en la campaña electoral aquí en Estados Unidos. Pero ¿en qué momento vemos que cruzan más venezolanos la frontera en Estados Unidos? Nosotros conseguimos que eso ocurre en momentos donde el precio del petróleo está alto, no está bajo. O sea, cuando Venezuela tiene ingresos petroleros más altos, que es contrario a toda la historia de las sanciones, porque uno diría, bueno, cuando los precios de petróleo están bajos, que es como decir hay una sanción, entonces la gente huye más. No, nosotros vemos que la gente huye más cuando los precios están altos, es decir, cuando el régimen venezolano es más fuerte, cuando tiene más recursos, quizás para reprimir, y cuando tiene más posibilidad de quedarse en el poder. Cuando la gente dice, el régimen está muy fuerte, ahorita es hora de irnos porque no se van a ir. Y ese es el pensamiento que le pasa a los venezolanos por la cabeza y esa es parte del mecanismo o el mecanismo que ha generado esta crisis de refugiados. O sea, decir que esta crisis de refugiados no está vinculada a este régimen que ha aterrorizado a los venezolanos por 25 años es una falacia que además no está de ninguna manera apoyada en los hechos y en la evidencia.
Bueno, yo creo que esa ha sido una de los hallazgos más interesantes también de las investigaciones que has venido haciendo. Y lo quiero asociar también con otro elemento, y es los contrafactuales muchas veces en la forma en la que se miran los fenómenos migratorios. Obviamente, no hay duda que la migración masiva venezolana ha tenido una presión en la frontera sur de los Estados Unidos. Pero algo que también es interesante cuando hablamos de geopolítica y de seguridad es como, por ejemplo, las medidas adoptadas en Colombia como el TPS, las que adoptó en su momento también el presidente Lazo en Ecuador, ayudaron a reducir la presión sobre la frontera sur de los Estados Unidos, lo cual muestra que aunque no fue un ejercicio coordinado, en la medida en que haya coordinación para la respuesta frente al fenómeno migratorio, se puede tener un mejor resultado en minimizar sobre todo una presión prácticamente torrencial migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos que tanta tensión genera. ¿Por qué no nos cuentas también algunos hallazgos sobre esto? Estamos trabajando, de hecho, un estudio que está por salir, donde estamos basado en encuestas, porque estas son preguntas un poco más cualitativas, ¿no? Encuestas donde entre varias cosas le preguntamos a las personas, bueno, ¿qué piensas hacer ya que estás aquí? ¿Piensas quizás irte a otro lugar o piensas quedarte, ¿no? A los inmigrantes que llegaron. Y vemos un tema muy importante, que es que en los países donde los venezolanos han tenido acceso a regularizarse, Colombia, obviamente, pero tenemos datos de gran parte de Latinoamérica, vemos que los venezolanos son menos propensos a decir que quieren seguir migrando a otro lado. Pero sobre todo, vemos ese efecto no solamente cuando tienen la regularización, pero cuando tienen la regularización más hay señales de integración positiva en los mercados laborales. Es decir, la regularización es el primer paso, pero obviamente hay un paso más allá. Eh, Hablábamos antes del tema de inyectar capitales, de darles préstamos a las compañías privadas como hicieron en Colombia. Creo que es una parte esencial de este proceso, que no solamente es el tema de la regularización, sino el tema de qué tan integrados terminan estando los inmigrantes en los mercados laborales y ese grupo de personas que están regularizados, que tienen la certeza que se pueden quedar, pero además están contribuyendo de manera formal a la economía y tienen buenos indicadores laborales, esas son las personas que tienden a decir, no, yo no me voy a ningún lado, me quedo, aquí me quedo trabajando, este es el lugar donde me quiero quedar y no necesito buscar otros destinos. Entonces, por eso estoy totalmente de acuerdo con la premisa de su pregunta, que en los países donde se hacen estas políticas integrales de inmigración, son países que al final de cuentas están reduciendo estas presiones geopolíticas que han sido tan fuertes en las campañas electorales de muchos países. Tú has trabajado también, Dani, en una especie de análisis global de los recursos que se disponen para atender crisis migratorias. Lo empezaste haciendo en Brookings hace ya varios años y yo recuerdo mucho cómo se notaba, por ejemplo, que lo que se pagaba o la inversión que se hacía, por ejemplo, en Alemania por migrante, cuando se dio toda esa presión de la migración siria o como lo manejaba Turquía, etcétera, la asignación de recursos era por lo menos 4 o 5 veces, y no más, de la asignación que la misma comunidad internacional prestaba para atender esos fenómenos en el caso de Venezuela. Y resulta que el manejo migratorio que, por ejemplo, se da en Colombia termina siendo mejor que el de muchos otros países, quizás también evidenciando que el éxito de la política no está en qué tan grande es la billetera o qué tan grande es la chequera del receptor de los migrantes. Me interesa también saber cómo llegaste a esa conclusión. Sí, no, eso es un punto muy bueno, porque sí tienes razón. Hace muchos años nosotros empezamos a analizar estos números que son públicos, ¿no? Y entender un poco en una crisis migratoria como la venezolana, que en su momento estaba, que ya sobrepasó a la crisis siria, pero en su momento estaba cerca de sobrepasarla. Recordemos un poco los números, ¿no? Hoy en día los estimados son de que hay por lo menos 8,5, si no 9 millones de venezolanos en el mundo, de los cuales 3, al menos, ¿no? Están en Colombia. Un porcentaje importante de la población y como decía, en lugares como en el norte de Santander hay una población mucho más grande como porcentaje de la población. Y era importante para mí documentar esta disparidad
en los recursos de la comunidad internacional para las diferentes crisis. Y como usted bien dice, cuando surgió la crisis siria, sí está documentado que hubo cantidades enormes de recursos yendo por refugiados sirios a países como Turquía, Jordania, Líbano, eh, particularmente viniendo de la Unión Europea, pero cuando le tocó el turno a América Latina de lidiar con una crisis de refugiados parecida, ese número llegaba a unos cuantos cientos de dólares, cuando con respecto a los sirios quizás llegaba a los miles de dólares de diferencia, ¿no? O sea, a veces depende cómo uno lo medía, podía ser un orden de magnitud de 4, 5, 6 veces. Y todavía hay que tomar en cuenta, presidente, que ustedes en Colombia tuvieron, yo creo que una decisión de política muy acertada y muy valiente, quiero decir, que es que ustedes desde el principio dijeron, aquí no vamos a hacer campos de refugiados, ¿no? Aquí vamos y lo recuerdo que lo hablé con sus funcionarios apenas empecé a recolectar datos, era un tema sumamente claro, que aquí vamos a integrar a los venezolanos en las ciudades donde lleguen, donde estén, mientras que en otros lugares sí hicieron estos campos de refugiados. Y lo digo cuando hablamos de recursos porque es importante, porque los campos de refugiados quizás tienden a necesitar menos recursos todavía. Y con todo y eso vimos esa gran disparidad. Yo creo que eso también es parte de la elección de Colombia, ¿no? Hablábamos antes de lo que es productividad, que es un tema más general, que es hacer más con los mismos recursos, ¿no? En ese sentido, la productividad de la integración migratoria colombiana fue infinita comparada con otros países, porque con pocos recursos lograron hacer una integración que es realmente un ejemplo para el mundo. Y una pregunta que quisiera hacerte. Basado en toda la experiencia que has tenido en los modelos de trabajo, de adaptación, de promoción y de dinamización de las buenas políticas migratorias, ¿cuáles crees tú que componen la receta indicada para desarrollar una buena política migratoria que permita atender la crisis humanitaria, pero al mismo tiempo convertir la llegada masiva en una oportunidad social y económica? Bueno, presidente, obviamente cuando se trata de política hay una buena mezcla de cosas que se han probado que han sido muy efectivas. Em, el caso de Colombia y Venezuela también es muy especial porque, y eso va a llegar un poco al final, pero para ponerlo aquí al frente también de reflexión, hay un tema de lenguaje y de cultura quizás ya muy cercano, ¿no? Entonces, dicho eso, en otros países, por ejemplo, donde llegaban, por ejemplo, refugiados sirios a Dinamarca, se ha demostrado que, por ejemplo, los entrenamientos de idioma fueron sumamente positivos para esa población. Em, pero yo creo que hay muchas de las cosas que se hicieron en Colombia que son buenas prácticas que también la evidencia lo ha mostrado, como por ejemplo, en Colombia hicieron las casas Intégrate, ¿no? Los centros Intégrate, que básicamente actuaban como lo que se llama en economía políticas activas de mercados laborales, ¿no? Que ayudaban a los inmigrantes basados en sus capacidades, basados en sus habilidades, a poder integrarse en las redes laborales. Porque imagínense, conseguir trabajo, presidente, es algo que para todos siempre es un reto, ¿no? O sea, no importa si uno, qué profesión uno está, siempre requiere de entender un poco el ambiente donde uno está, saber con quién hablar, etcétera, etcétera. Para un inmigrante es más difícil aún, porque no tienen esa red de gente que los puedan ayudar. Entonces, poder ayudar a los inmigrantes a conseguir un trabajo a través de un proceso es sumamente provechoso. Está también el tema de la localización geográfica, ¿no? Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, hay muchos lugares donde ayudan a los inmigrantes a ir a diferentes partes del país para que quizás se reduzcan un poco las presiones en el corto plazo sobre el flujo migratorio. Y en Colombia yo sí recuerdo que, por ejemplo, en ese caso funcionó muy bien porque en verdad había una distribución bastante completa a través de todo el territorio nacional, quizás a diferencia de otros países de América Latina donde los venezolanos estaban concentrados en una o dos ciudades, ¿no? Por último, presidente, hay algo que es difícil de probar en economía, pero yo lo quiero poner como un elemento que quizás un día lo podamos comprobar, ¿no? Pero yo estoy convencido que esto ha sido un factor. Y lo digo de verdad como venezolano que soy, con mucha apreciación y mucha emoción de cómo Colombia hizo este proceso. Porque los venezolanos yo creo que por siempre vamos a estar agradecidos con su gobierno y con el pueblo colombiano por esa grata
y cálida bienvenida que hicieron. Y yo participé, presidente, en muchas reuniones con muchos funcionarios de su gobierno durante todos esos años como investigador, tratando de entender los datos, tratando de hablar con gente desde las fuerzas de seguridad hasta los equipos de Migración Colombia, hasta los equipos de la gerencia de las fronteras y de todas las diferentes partes del gobierno colombiano, el Instituto de Estadística, el DANE, el DNP, etcétera. Y presidente, era muy conmovedor como venezolanos sentarnos en esas reuniones y escuchar a todos los funcionarios del gobierno. Otra vez, imagínense, desde policías, militares, economistas, gente en la Cancillería de Relaciones Interiores, y todos hablaban cómo ayudamos a nuestros hermanos venezolanos a integrarse. Y yo creo que eso es algo que no se puede medir, y que es algo que quizás es inédito, no lo vemos en ningún otro lugar, ¿no? Pero esa fuerza emocional, esa identificación con entender en la crisis venezolana, que era muy común en todo Colombia, en los ciudadanos de a pie, de entender que esta gente estaba huyendo de una dictadura cruel. Y quizás este era el momento de que Colombia, de manera muy cálida, podría darle de vuelta quizás a los venezolanos lo que los venezolanos quizás hicieron por la diáspora colombiana en su momento, en los años 90, fue muy bonito y muy emotivo. Yo pienso que eso fue parte central del proceso de integración, y yo creo, le quiero agradecer también porque yo creo que estoy convencido que eso venía desde arriba. Desde la presidencia de la República hacia abajo venía ese mensaje de vamos a ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Y eso usted no lo escuchaba en Alemania, eso usted no lo escuchaba en Turquía, eso usted no lo escuchaba en ningún otro país que recibió tantos refugiados hablar de manera tan cálida sobre el fenómeno. Dani, ¿qué estás investigando hoy en día? Presidente, estamos trabajando en muchos frentes para seguir entendiendo un poco el tema de los beneficios de la migración. Y justo estaba viendo unos datos muy interesantes de entender cómo aquellos venezolanos que salieron botados de la industria petrolera en Venezuela, de PDVSA en el año 2002, cuando Chávez en su momento despidió con un pito en el teléfono de la manera más absurda posible a 18.000 ingenieros de PDVSA. Muchas de esas personas se fueron a otros países, ¿no? Estoy tratando de entender con los datos, eh, cuando esos venezolanos llegan a otras compañías afuera de Venezuela, cómo esas compañías mejoran su funcionamiento por haber capturado ese talento de Venezuela, porque la gente habla mucho de que existe lo que llaman en inglés el brain drain, ¿no? Que cuando se va el talento, el país pierde, eh, pero realmente el país, no solamente que los demás países ganan, ¿no? Porque ese talento va a otros lugares, pero yo creo que hay esas personas, que es la diáspora venezolana, han también aprendido mucho en estos años. Y esto es lo segundo la segunda respuesta a su pregunta. Yo pienso que una agenda de investigación sumamente importante ahora, en este momento en que estamos histórico, es entender cómo esta diáspora venezolana de 9 millones de personas van a jugar un rol central en la reconstrucción de Venezuela. Hay personas de mucho talento, ingenieros, doctores, pero también personas que han trabajado en enfermería, como enfermeros, o personas que han trabajado en tiendas o en fábricas, de todos los niveles de habilidades que existen. Y yo pienso que Venezuela ahorita se va a abrir con suerte, y en este proceso de transición se van a abrir los mercados para poder aceptar mucha inversión, y esa inversión va a requerir el capital humano. Ese capital humano no está en Venezuela, pero es venezolano, está en el resto del mundo. Yo creo que esto va a ser un tema central en mi agenda de investigación. ¿Cómo podemos usar ese capital humano para la reconstrucción de Venezuela, que yo pienso que va a ser clave para ese proceso? Muchas personas que han analizado el fenómeno migratorio y tú en particular, también has hablado que esta es una migración que tiende a ser muy permanente. Lo vimos en el caso de Colombia, en otros países de América Latina. Mi pregunta es, ¿crees que lo que está ocurriendo hoy en Venezuela va a detonar un retorno masivo? Yo creo que sí, obviamente va a haber un retorno, presidente, porque yo pienso que hay esta necesidad de reconstruir un país. Yo pienso que mucha gente está comprometida con esa idea. Pero aunque el retorno no ocurra del 100% de la diáspora, todavía la gente que decida quedarse afuera, yo creo que van a jugar un rol central también en esa recuperación, porque ese talento que está afuera va a funcionar para crear redes
de comercio con los países donde están. Van a funcionar, por ejemplo, para redes de inversión, para empresas pequeñas o medianas. Van a funcionar, por ejemplo, como, digamos, embajadores de Venezuela en el mundo. Hoy en día usted camina casi por cualquier ciudad del mundo y puede comer comida venezolana en casi cualquier lugar, ¿no? Y ese es un ejemplo quizás muy trivial, pero de esa misma manera hay mucho más, digamos, en el mundo hoy en día hay muchas más conexiones con Venezuela naturales en las redes sociales entre personas, que aunque las personas que decidan quedarse afuera, su presencia en otros países va a ser, van a generar flujos de vuelta de conocimiento, de tecnologías, de inversión, etcétera, a Venezuela. Entonces yo pienso que de todas, muchos volverán, pero los que se quedan afuera también van a seguir siendo una parte central de la recuperación. Dani, yo tengo que hacerte la última pregunta con este componente. Estamos en un mundo donde la migración muchas veces tiene que enfrentar con xenofobia, indiferencia, a veces maltrato, pero hay una realidad. Hay países como China que van a tener una reducción del 50% de su población en las próximas décadas, pues por las políticas fallidas del hijo único y por otra serie de factores. Hay países que van a necesitar mano de obra extranjera, tipo Guyana, para poder apoyar toda la demanda de desarrollo que existe. Hay países en Europa que gracias a la migración latinoamericana han podido mantener el sector turístico a flote, caso España. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cómo vencer el miedo y muchas veces las falsas premisas o los prejuicios que existen frente a la migración? Y lo digo en momentos donde muy seguramente en las próximas décadas la migración no va a disminuir, se va a aumentar, inclusive pensando en que India va a ser un país donde la población menor de 18 años va a ser más grande que toda Norteamérica. Entonces, ¿qué podría uno decir como el mejor antídoto para vender esas falsas premisas y esa posverdad que muchas veces circunda la conversación sobre migración? Es una pregunta fascinante, presidente, y le confieso que estoy trabajando en un libro que trata de poner esa pregunta en el tope, ¿no? Porque yo pienso que la próxima gran crisis del mundo es el cambio demográfico, ¿no? Es como hay como un terremoto pasando en los países de ingreso medio y ricos. Usted mencionó China, pero también obviamente Japón es un ejemplo, Estados Unidos mismo, donde hay una cantidad de personas retirándose de la economía y la pirámide demográfica está al revés, o sea, digamos, hay menos personas jóvenes entrando que las personas que se están retirando, mientras que al mismo tiempo tenemos países, sobre todo países en desarrollo, India o en el sur de África, donde lo contrario está ocurriendo. Está ocurriendo un volcán donde hay una erupción de muchas personas, pero no tantas oportunidades, no muchos trabajos, ¿no? Entonces pareciera que la solución es obvia, ¿no? Digamos, si no hay trabajo aquí, pero las personas están aquí, perdón, si necesitamos trabajadores aquí, pero las personas están en el otro lugar, hagamos que fluyan, ¿no? Y yo pienso que los países que entiendan eso y aprovechen o creen las políticas que permitan de manera ordenada generar esos flujos y esos caminos laborales migratorios, van a ser los países que van a prosperar. Y esa es la gran pregunta en el mundo. ¿Quiénes van a ser esos países? Los que van a tener ese discurso xenófobo, cuasi electoral, diría yo, o los que realmente van a pensar desde el punto de vista de ganancias y de políticas públicas. Y yo creo que en algún momento eh, ese mensaje va a tener que definirse de manera muy local. Es decir, yo creo que la manera de transformar ese mensaje va a pasar a nivel de aquellos gobernantes que están muy conectados a las localidades, porque cuando no hay suficientes enfermeras en Ohio, en Estados Unidos, o cuando no hay suficientes electricistas en un país que está generando centros de datos para la inteligencia artificial, eso se siente a nivel local. Y los ciudadanos locales van a pedir soluciones a sus congresistas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que quizás la manera menos incendiaria quizás de tratar este tema en el futuro va a ser de poder vincular de manera con evidencia y cuantitativa los vínculos entre los mercados laborales y la inmigración, ¿no? Y poder vincular las políticas migratorias desde el punto de vista de qué visas vamos a tener, a qué inmigrantes vamos a entrar,
con, con las necesidades laborales de cada región y región en el mundo. Y yo creo que por ahí, esa es gran parte también de mi agenda de investigación y por ahí estamos yendo para poder dialogar con gobernantes y a todos los niveles de gobierno para entender esa realidad. Fascinante. Profesor Dani Bajar, nuevamente felicitaciones por toda esta investigación, por ayudar a que el mundo vea el fenómeno de la migración con los lentes de la evidencia, del impacto y también de la capacidad de transformación social que puede tener. Gracias por todo ese esfuerzo que está haciendo y gracias por estar con nosotros en Tres Respuestas. Gracias, presidente, a usted por todo lo que hizo por los venezolanos en su gobierno y por seguir, por el trabajo que sigue haciendo hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.